nuestra mente, Señor. Hoy nos disponemos, Señor, para que tu palabra se haga vida en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dígame, dila. Dila. Dios existe. Alberto, Dios existe. ¿Por qué? Tú lo sientes. Ryan, Dios existe. Lo siento. Laura, ¿por qué? ¿Ah? Pero si te pregunta, como un día lo hizo mi jefe cuando yo estaba haciendo las prácticas, dígame que Dios existe, sin usar la Biblia. Y ese día Dios me dio mucha sabiduría. Le pude explicar. Ahorita vamos a hablar de eso, no me preocupe. Bueno, esta pregunta es el enigma más grande que tiene el ser humano. Comencemos por ahí. No importa en qué país del mundo te encuentres, pero es la pregunta, el enigma más grande que se ha hecho la humanidad desde que hay registro de escritura, registro de lo que tú quieras. Es la pregunta que siempre se ha hecho el hombre. Dios existe. Dila. Entonces, las preguntas siempre se responden con un cómo, por qué, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo sabes que Dios existe? Era lo que decía Alberto. Yo lo siento. ¿Cierto? Y vemos que vamos a leer Eclesiastés capítulo 3, versículo 10. Esto es el college de Biblia. Entonces, aquí vamos a ver Biblia, 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 Biblia. Dice, cuando Dios creó este mundo, todo lo que hizo, ¿lo hizo qué? Haga así. Además, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, eso sin embargo es en la Biblia. Siempre están ahí para causar polémica. No podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Por allá en Deuteronomio hay una cita muy peculiar que dice que los misterios pertenecen al Señor. A veces nosotros, en el ser humano, en virtud de querer buscar a Dios, buscarle las cuatro patas al gato y empezamos a hacernos preguntas y empezamos a cuestionar y empezamos a mirar, a desenfocarnos por esto, porque es que Dios no puede ser comprendido. Comencemos con que Dios no es un humano, ¿cierto? Dios no tiene nuestra. Nosotros somos, eso lo vamos a hablar también cuando hablemos de la creación, esa parte. Entonces, nosotros no tenemos esa capacidad de comprender 100% el por qué hace Dios las cosas, por qué Dios nos creó, los misterios de Dios. O sea, son cosas que nosotros simplemente hacemos, como dice la palabra, por fe. ¿Por fe qué? Por fe andamos, ¿cierto? No por vista. Entonces, nosotros cuando estudiamos en teología, ¿quién es Dios? ¿Cómo podemos percibir a Dios? ¿O cómo sabemos que Dios existe? Se resume en dos partes. ¿Y cuáles son esas dos partes? O dos caminos que nos pueden llevar a comprobar o a verdaderamente, digamos, afirmar que Dios existe. Es el sentido humano, la naturaleza y la Biblia. El sentido humano. Pasa la diapositiva, por favor. Entonces, el sentido humano, a través de la intuición,
o la razón? Yo una vez me hice una pregunta y decía, oye, ¿qué pasó si alguien se muere y, y nunca conoció a Dios, pero nunca se le habló de Dios? ¿Sí? Porque también eso se ve mucho. Y a veces son las preguntas que uno a veces, cuando está empezando a estudiar o cuando está empezando en la iglesia, ay, pero, ¿cómo qué pasó con los indios? ¿Qué pasó aquí en América cuando no habían conquistado? ¿Qué pasó con ellos? Y una vez los estudiantes que llegaron estos manes de Estados Unidos y yo me ponía a debatir con ellos temas y nos sentamos a hacer como un estudio teológico ahí del asunto y empezamos a buscar versículos y empezamos a profundizar el tema y nos pusimos a pensar en más que lo que es la teología en el corazón de Dios. Y a través de la intuición y la razón, el ser humano puede percibir a Dios. Y nosotros nos ha pasado. De pronto, la necesidad en tu corazón, antes de que no conocías a Dios, comenzó ahí, por intuición, porque simplemente alguien dejó un pensamiento, una palabra, y esa palabra empezó a hacer eco en tu corazón. Entonces, cualquier persona tiene un sentido interior que no está solo en el universo. El enigma más grande de la humanidad, de dónde somos y para dónde vamos. Si tú pones Discovery Channel, History Channel, lo primero que vas a ver, puro documental del cosmos, de física cuántica y de todo lo que tú quieras, intentando ¿qué? Explicar de dónde venimos. En Francia existe el CERN, el CERN, que es el colisionador de hadrones y partículas. Es tan grande que abarca la frontera entre Suiza y Francia. Y es circular, porque el diseño de eso es para estrellar protones y estrellar fotones y ver el comportamiento que tienen las partículas ahí. Y tú dices, ¿eso para qué? Porque según ellos, ahí pueden estudiar cómo se formó el Big Bang. Imagínate tú. Y tú sabes la plata que costó hacer eso. Es más, recientemente, hace un par de años, cuando se comprobó la existencia del bosón de Higgins, y ese le colocaron la partícula de Dios. Imagínense qué tan polémico es ese tema que le colocaron la partícula de Dios. Pero bueno, eso es pura física, pura matemática, que está tratando de ¿qué? De buscar ¿qué? Demostrar no la existencia de Dios, buscar el comienzo, dónde comenzó todo. Entonces, no importa que no lo reconozcas o trates de buscar o llenar ese vacío de otra manera, pero sentir es la necesidad de conocer a su creador. O sea, nosotros, los seres humanos, nacemos con la necesidad de adorar. Estábamos viendo, el domingo estaba viendo una película, se llama El Tigre Blanco en Netflix, era en la India, y de repente el muchacho que está, el protagonista, va y se pone como a adorar, y él hace como la narrativa de la película, dice, millones de dioses, millones, es que son millones, y tú encomiéndate al Dios que tenga. ¿Tú te imaginas que la abuela de uno, a uno que lo vaya para la iglesia, vaya, cierto, a uno lo obligaba, no, porque es que el sol tiene necesidad de adorar algo. Y si nosotros estudiamos las civilizaciones antiguas, ¿qué vamos a encontrar? Siempre adoraban los egipcios al sol, los aztecas al sol, lo llamaban de una manera. Aquí también a Pachamama, que era la tierra, y siempre están buscando. Hay una necesidad del ser humano de adorar. Incluso nosotros, aquí ya en pleno siglo XXI, nos enamoramos y a veces idealizamos a una persona en nuestro corazón, ¿cierto? Y incluso a veces dejamos amistades, dejamos... yo conozco gente que se ha ido de iglesia porque es que a la pareja no le gustaba y tal. Sin
aceptar. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia de esto? No, dice Romanos 1:21. El libro de Romanos particularmente tiene algo. El libro de Romanos en teología lo llaman la columna vertebral del Nuevo Testamento. El libro de Romanos es un tratado de doctrina cristiana. En el libro de Romanos está explicada toda la doctrina cristiana. Pablo ahí se tomó el tiempo de escribir y colocar desde el capítulo 1 hasta el 13, creo que es, todo explicado. Mira, yo una vez estaba en CLC, creo que se llama la librería, ¿sí? CLC, y vi un libro, parecía un libro de medicina, era así, de grueso. Tomo 1, estudio de Romanos. Y veo al lado tomo 2, así. Y yo decía, ese día fue que yo entendí, este libro tiene algo especial. Entonces, Pablo aquí le habla a los romanos y dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. El hombre tratando ¿de qué? ¿De qué? De buscar Dios nos dio que el libre albedrío. Dios nos dio esa libertad. Y gloria a Dios que nosotros en el camino Él fue y nos rescató. Y nosotros aceptamos el llamado. Esta conciencia interna de Dios se hace más fuerte cuando ¿qué? Cuando nosotros ya lo reconocemos a Él. ¿Y qué dice la Biblia de esto? Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, porque el Espíritu que Dios les ha dado, no los que. Es importante. Aquí, esto tiene tantas cosas. Una vez yo le decía a alguien, hablando, le decía, imagínate, uno no puede pretender llegar a la iglesia y que te impongan cosas. No los esclaviza. Jesús vino a romper cadenas, a quitarnos esclavitud. Y muchas veces la religión ha querido ¿qué? Colocarnos, ¿cierto? Encerrarnos. Entonces, no les ha dado, no los esclaviza ni les hace tener miedo. Si estás pasando de pronto por algún momento de que tú tienes temor al mañana, que te quedaste sin trabajo, que tienes problemas en el matrimonio, en lo que sea, la invitación del Señor, mira, no tengas miedo. No, aquí esta es clase, es que es la Biblia, es la palabra de Dios. Y mientras que la leemos sale, fluye y empieza a hacer lo que tiene que hacer. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en ¿qué? En hijos. Y nos permite llamar a Dios papá. Por eso este módulo se llama Dios Padre. Bueno, es que de ese tema vamos a hablar después. Yo me quedo aquí porque toda la noche. Pasa. Dice, creer en la necesidad y la evidencia de la Biblia. Ah, ok, esta es la otra evidencia, ¿cierto? La primera, ¿cuál era? ¿Ah? Ah, hey, dale un ticket a tu esposa. El sentido humano. Ok, entonces, además que nuestra propia conciencia, o sea, ya vimos que nuestra conciencia nos afirma, ¿cierto? Nos afirma. Y cuando nosotros ya conocemos a Dios, nos reconfirma que Dios es real. Además de esa conciencia que nos da testimonio, vemos que la Biblia y la naturaleza también nos da testimonio. No sé, alguien me levanta la mano y me diga, mira, me ha pasado que de pronto a través de la naturaleza Dios me ha hablado. ¿A quién le ha pasado? ¿Cómo te habló?
¿Ah? Del frijol. Ok, ¿cómo? Con algodón. Ahí tuviste a Dios. Ok. Jaime decía que en el experimento que uno hace en primaria del frijol, de frijol que uno coloca en algodón el frijol, los que son papás también se sienten identificados, y ponen el frijol en el algodón y lo dejan y empieza a crecer. Y él dice que ahí vio a Dios, que ahí como forma, se da vida a través de un frijol que si tú lo dejas ahí se descompone sencillamente, pero cuando le das el trato correcto, genera vida. Otro que haya visto algo en la naturaleza, en las flores, algo que también te haya tocado. ¿Qué más? Tú cuando percibes el cuerpo humano ahí ves perfección. El cuerpo humano. Ahorita vamos a ver que los argumentos que nos afirman la existencia de Dios, vamos a ver la antropología y ahí vamos a ver eso que estás diciendo. Entonces, pasa siempre. Mire, yo recuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, iba, en ese tiempo no existía tanto edificio ahí en Villa Campestre, yo estudiaba en la Universidad de Atlanta, iba yo en el bus, en la ventana, por ahí por el Británico, iba así, empavado para clase de 3 de la tarde, 4 de la tarde, algo así. Y de repente, en ese momento, como no había tanto edificio en Villa Campestre, tú visualizabas todo lo que es allá en Ciénaga Mallorquín. Y yo me quedo así en el bus y miro y veo ese contraste de colores naranjas que se da aquí en Barranquilla, en ese cielo, con el naranja, con el azul. Mira, yo me puse a llorar. No, en serio, yo quedé como que, o sea, Dios, cuando tú percibes los detalles que Dios hace para ti a través de la creación, y yo me quedé sorprendido y dije, no, definitivamente, no sé por qué la gente trata de negar. Decía, ayer estaba escuchando una maestra y ella decía que el arte también es una herramienta para que el ser humano pueda generar más creatividad que cualquier otra ciencia. Claro, porque la creación es una obra de arte. Ella lo estaba explicando en pedagogía por allá, en otra cosa. Yo lo aplico a lo que me conviene. Pero es verdad, o sea, tú cuando percibes la creación, lo que decía Sandra ahorita, que cuando tú ves el cuerpo humano, esto es perfecto. Cómo los glóbulos blancos se suben, se bajan cuando tienen que subir. O sea, Dios es perfecto. Entonces, a través de la naturaleza, vemos eso. Vemos la revelación de Dios. La Biblia, además de eso, la Biblia, mira, este es un principio, esto deberían de apuntarlo. Este es un principio de la teología. Todo el que estudia teología, este principio, tiene que caminar bajo este principio. La Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios. La Biblia da por sentado que Dios existe. Génesis capítulo 1, ¿cómo arranca? ¿Cómo dice Génesis capítulo 1? En el principio, Dios creó. Él no se pone a explicar como que Dios estaba por allá desocupado y no. La Biblia no, mira cómo arranca. Entonces, no es un tratado de apologética. La Biblia no es un tratado apologético. ¿Qué es apologética? Defensa de la fe. Entonces, ya ellos dan por sentado. Vemos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando nosotros aceptamos que lo que dice la Biblia es verdad, ya le estamos dando peso a nuestra fe. Ya le estamos dando cimientos a nuestra fe. Entonces sabemos por la Biblia no solo que Dios existe. O sea, la Biblia, de todas maneras, la Biblia
nos muestra cosas y nosotros como la persona que nunca ha leído la Biblia, de pronto que sea otra cultura, nosotros, acuérdense que nosotros históricamente somos un país que fue conquistado por los españoles, Inquisición católica, ¿cierto? Entonces, somos católicos digamos, de costumbre, eso, de costumbre. Entonces, tenemos eso, pero de pronto en otras civilizaciones, en otros países en los que tú no ves eso. En otros países, por ejemplo, en la India tiene regiones en las que son musulmanes, tiene regiones en las que son judíos, y hacer iglesia en la India, pues es candela, ¿vio? Vean documentales de las personas que hacen iglesia en la India y eso es fuerte. Entonces, dependiendo de la cultura, también nosotros vamos a darnos cuenta que la Biblia no la conoce todo el mundo. Y por eso cuando en Hechos capítulo 1, 2 y 3, cuando Jesús les hace ese seminario de 40 días y 40 noches, mira que la Biblia no dice que él explicó ahí, ¿verdad? Él simplemente los empoderó y le dije, y vayan hasta el final de la tierra. Eso fue hace 2000 y pico de años y todavía no hemos llegado hasta el final de la tierra con el evangelio. Aterrizó la sonda en Marte, ¿cierto? Y todavía hay gente que no conoce el evangelio en la tierra. De pronto seas tú que vaya para Pipijay, yo qué sé, para allá, para Repelón. Sí, porque a veces quieren ir que a las naciones. Y ahí en Palermo la gente todavía no conoce a Dios. Las naciones y la gente de tu familia todavía no conoce. Tienes naciones ahí a tu alrededor. Dime. Uh-huh. Total. Entonces, lo que decía David era que, no estoy hablando de los de Zoom porque ellos no te escuchan, que a través de la música, que cómo la música hace sincronía en la naturaleza, sin utilizar instrumentos, la misma naturaleza genera música y esa música causa sensaciones en nosotros. Miren, yo he viajado casi por toda Colombia y en un trabajo que tuve, y gracias a ese trabajo yo estuve en unos lugares que no son turísticos, porque en una cantera allá en Boyacá, metí, entonces, pero detrás de la cantera estaba el paisaje de tu vida, ¿sí me entiendes? Una cosa magnífica. Y lo que decías tú, o sea, uno ahí se sienta, pega esa brisa fría en las montañas de Boyacá y tú estás ahí y de repente tú dices, Dios está aquí. Entonces, total, o sea, a través de la música
la música natural, ¿no? Eso es prácticamente lo que tú decías, la música natural, ahí también está Dios. Entonces, Romanos capítulo 1, versículo 20, seguimos en Romanos, siempre vamos a hablar de Romanos. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. La Biblia dice algo también, que Dios creó lo que se ve de lo que no se ve. Porque su esencia es que es espíritu, ¿cierto? Entonces, Dios, a partir de eso, nosotros cuando vemos aquí, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios por su poder eterno y su naturaleza divina. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en este tipo de cosas, entendemos que Dios, aunque no lo podemos ver, Dios es como un picó gigante que hace notar. O sea, tú, no sé, los que han visto un picón, tú puedes ir como a 10 cuadras, pero allá se escucha a lo lejos. Así es Dios. De pronto tú no necesitas verlo, pero tú lo sientes, tú lo percibes a través del sentido. Dile. No, bueno, si Dios existe, lo que decíamos ahorita, si Dios existe, ¿cómo se demuestra? Existen una serie de pruebas que se han forjado a través de los siglos, gracias a algunas disciplinas como la filosofía, la antropología, la historia, la ontología. Y todas estas filosofías y todas estas ciencias, perdón, han aplicado el método científico. A Dylan le gusta mucho el método científico. Siempre me dice, Dylan es loco con el método científico. Entonces, él siempre decía, el método científico. Cuando tú aplicas el método científico, de alguna manera ya estás asegurando resultados positivos. Entonces, todas estas ciencias analizan las evidencias de la naturaleza, porque es lo que hay. Tú tienes que trabajar con las evidencias. Por ejemplo, en el laboratorio, ahora mismo estoy haciéndole análisis a una batata. Entonces estamos viendo la cantidad de grasa, de proteínas y de todo esto que tiene la batata. Nosotros en ciencia siempre necesitamos algo palpable. Y la ciencia ha tomado lo que hay para demostrar la existencia de Dios. Entonces, todo esta serie de argumentos se han hecho ya a través de los años fuerte, unas herramientas para poder demostrar a través de la ciencia la existencia de Dios. Así como hay otro campo, como digo yo, el lado oscuro de la fuerza, que está tratando de buscar como el Big Bang y todas estas cosas, evolución. Y ahí siempre va a estar. Primer semestre, química pura en la universidad, clase de biología, la profesora dice, háganse aquí los que creen en la evolución y háganse aquí los que creen en la creación. Yo no era cristiano en esa época, pero yo me eché el lado de la creación, yo la tenía clara. Y entonces ahí, mira, si desde la academia incluso te siembran eso, ya tú estás como que quedas ahí. Pero entonces, argumentos cosmológicos. Estos son los argumentos, vamos a leer una serie de argumentos que son los que demuestran la existencia de Dios. Ustedes han visto la serie Cosmo en History Channel. Sale el negro del meme ese que hace que, ¿lo han visto? El meme que sale el man y que, bueno, ese man es uno de los físicos más reconocidos y él es el que presenta esa serie. Y en esa serie el tipo hace un viaje a través de la historia del universo, a través de la física y de la ciencia, tratar de explicar cómo comenzamos. A mí me encanta. Yo estudié ciencias, pero claro, yo tomo lo que... Yo veo todo esto. Entonces, el argumento cosmológico dice, considera el hecho que el universo es un fenómeno o efecto que indica
todo tiene una causa. El Big Bang no se ha podido demostrar porque el Big Bang vuelve a la pregunta ¿cómo? No, que había una materia, una antimateria y de repente colisionaron y ¡pum! ¿Quién puso esa antimateria? Entonces ahí es donde ellos quedan, los científicos quedan como que es que. Entonces, pero aquí el argumento cosmológico que se utiliza para la demostración de Dios da por sentado que Dios existe y que fue Él la primera causa de todas las cosas. O sea, el argumento cosmológico para demostrar la existencia de Dios dice Dios existe y Él es el causante de todo. Imagínense, hubo un teólogo apellido Chardin, por allá, francés. Era un cura y él hizo una teoría que se llama teoría evolucionista cristiana. Por allá, hace muchísimos años. Punto negativo. ¿Quién fue? Albert. Entonces, este sujeto Chardin, yo la primera vez que escuché eso, yo tengo que buscar eso. Y el tipo, claro, miren lo que dice el tipo. Empezó a decir, sí, hubo una creación. Imagínate, se mete en unas películas y él decía, hubo una creación, una primera creación. Y esa primera creación fue la que la ciencia demuestra como evolución. Y como eso no sirvió, Dios hizo la segunda creación. Un teólogo hablando de estos temas, la gente loca. Pero bueno, pero siempre, como les digo desde el comienzo, tratando de ¿qué? De responder el enigma y tener contento un bando y a otro bando. Pero bueno, otro argumento es el argumento teleológico. Teleológico. Entonces, es una palabra compuesta, dice teleos, que significa finalidad, diseño, meta o propósito. Y logo, que es el estudio. Entonces, teleología viene siendo el estudio del diseño, de la perfección de las cosas. Es una subcategoría del argumento cosmológico, estudia el sistema y el orden del universo, la perfección del diseño del universo, donde cada cosa tiene un propósito en sí, intuye que debe haber un creador. O sea, esta gente, más cuadriculados todavía, ellos dicen, sí, hay un cosmos, todo es perfecto, y a través de esa perfección tiene que haber un creador. Mira, en lo que es la cuántica, cuando ese asunto, yo todavía no estudié química y hay una parte que uno estudia cuántica, que todavía es la hora, y hay una parte en la cuántica que tú tienes que tener fe, imagínate, para creer lo que es la química o la física cuántica, porque en física cuántica hay una teoría que dice que yo voy caminando de aquí para allá y en cualquier momento yo puedo atravesar esa pared y estar de aquel lado. Eso es una teoría en la física cuántica, que yo en algún momento del tiempo y el espacio yo puedo atravesar una pared. Oye, y se creen eso y no creen en Dios. Imagínate tú, los científicos. Dila. Entonces, siempre van a haber argumentos, como te digo, argumentos en contra, o el mismo argumento puede estar en contra, lo pueden utilizar en contra, pero en este caso nosotros estamos buscando el lado positivo. Entonces, el argumento antropológico, ahorita nos hablaba Sandra, la antropología del estudio del hombre, y es cierto, o sea, cuando nosotros, mira los griegos, cuando los griegos también empezaron a estudiar el hombre, decían, pero es que el hombre es perfecto. Si tuviera un pie, si le faltara un pie, si le faltara un dedo, o sea, empezaron a hacer el estudio, los griegos, imagínate, que eran la civilización más avanzada en ese tiempo, y empezaron a estudiar el hombre y se dieron cuenta que el hombre como tal era perfecto. Entonces, esta antropología trata eso, evidencia en cuanto a la existencia de Dios y sus cualidades que pueden ser deducidas de la construcción física del hombre. El hombre en sí mismo es que evidencia de que Dios existe.
Somos perfectos como creación. El argumento ontológico. Onto significa ser. La ontología es la ciencia o la discusión sistemática tocante al ser verdadero. Empieza con la idea Kant, ok, Kant, con la idea de Dios que se define como más grande de lo que se pueda imaginar. Este argumento bonito. Argumento empírico, a mí este me gusta, el empírico, porque aquí es donde todos nos emocionamos. Dice, llamado así porque descansa sobre las experiencias las cuales recibimos en la conversión, la santificación, la adoración y la oración. Ahorita cuando Alberto decía, cuando yo le hice la pregunta, Alberto, ¿qué dijo? Porque yo lo siento. Bueno, ¿se acuerdan ahorita que les estaba echando el cuento de mi jefe? Estaba haciendo yo las prácticas allá en la Drummond y mi jefe dice, no, yo soy ateo. Y yo dije, no, bueno, yo no, yo soy cristiano. Y ya yo enseñaba discipulado ya en ese tiempo. Y el tipo empieza y me dice, no, está... Bueno, el tipo se fue de Semana Santa, él era el jefe, podía descansar, yo no, yo estaba en turno. Y cuando él vuelve, él dice que los familiares se lo llevaron a una iglesia cristiana y en esa iglesia cristiana... oigan, esto yo se lo voy a mandar al final del módulo, le voy a mandar toda la documentación con más información hoy. Entonces, yo le decía al jefe, y él llegó, porque imagínense, ese tipo llegó con este pensamiento. Lo llevaron a una iglesia cristiana y él dice, Jader, siéntese ahí que yo tengo que hacerle esta pregunta. Me llevaron a la iglesia y yo no quise discutir con mis familiares, pero me dijeron, el pastor que estaba enseñando estaba hablando de que Abraham iba a matar a su hijo porque Dios se lo había pedido. Y él decía, yo no concibo cómo Dios, que se supone que es bueno, le va a decir a alguien, oye, vaya y mate a su hijo. Él es cachaco. Entonces, y él me decía, yo no puedo comprender eso. Bueno, yo le expliqué el asunto y toda esa semana se la pasó haciéndome preguntas y un día así llegó así tempranito en la mañana y me llama y me dice, yo estaba trabajando y me sacó imagínate tú las dudas que este tipo tenía y me dice, dígame usted, sin utilizar la Biblia, demuéstreme que Dios existe. Dice silencio. Yo pienso a millón. Uno en la ciencia está acostumbrado a solucionar problemas en la cabeza. Y yo decía, bueno, yo le dije estas palabras. Dios existe porque yo antes hacía cosas negativas y desde que lo conozco a él, esas cosas no las hago. Antes yo me sentía triste, me sentía vacío. Ahora me siento completo y me siento lleno. Argumento empírico. ¿Quién me discute a mí eso? Jesús le decía, dígale a la gente que los mudos hablan, que los sordos oyen, ¿cierto? Que los borrachos ya no son borrachos, que los adúlteros ya no son adúlteros. Cada quien tiene una historia, cada quien tiene un pasado de donde el Señor lo rescató. Y ese es tu argumento empírico, que solo tu corazón lo conoce. Y es tu experiencia. Y eso nadie te lo puede debatir. ¿Ok? Argumento histórico. La marcha de los acontecimientos en la historia mundial proporcionan las pruebas que existe una fuerza y una providencia que los rige. Toda historia de la Biblia fue escrita para revelar a Dios en la historia. Es decir, que ilustra la obra de Dios en los asuntos humanos. Uno que me busque ese versículo, el otro que busque ese versículo y otro que busque ese versículo. Y entonces aquí vamos a hablar algo importante de la historia. Dígame un acontecimiento histórico que la Biblia haya previsto. Por ejemplo, en la historia se mataron al pobre Copérnico porque decía, y la Biblia ya lo decía. Bueno, ¿quién tiene Isaías 17? ¿Ah?
Damasco, lo que hoy es Siria. Ok. No, comience, yo te digo hasta dónde. Espera. Recibí este mensaje acerca de Damasco. Mire, la ciudad de Damasco desaparecerá. Se convertirá en un montón de escombros. Ya. ¿Qué le está pasando a Siria hoy en día? ¿Ah? Argumento histórico. ¿Dónde están hablando de eso? ¿Hace cuánto? Isaías fue escrito hace 400 años antes de Cristo. Esa profecía se cumplió en el momento, pero hay profecías que también tienen un cumplimiento postrero. Ejemplo, Lucas 23. ¿Quién la tiene? Espera. Sí. Pero ellos siguieron mirando más. 23, 28. Dice, Jesús se volvió y le dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes y por sus hijos. Cuando uno sigue leyendo ese versículo ahí para adelante, no lloren por mí, lloren por sus mujeres y sus hijos. Pasaron unos siglos después y llegó un sujeto llamado Adolfo Hitler y exterminó muchos judíos. Y lo que Jesús dijo en su momento, lloren por sus mujeres y sus hijos, se cumplió. Y la última, 36:8. Estamos hablando de historia, ¿eh? Cosas que se han cumplido y se siguen cumpliendo y las que faltan. ¿Quién tiene Ezequiel? 36 del 8 al 10. Bueno, espérate. Ustedes, en cambio, monjes de Israel, echarán trampas y producirán frutos para el pueblo de Israel, porque ya están por regresar. Espérate. ¿Ya está por qué? Ya está por regresar. Ok, hasta ahí. Una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, se creó las Naciones Unidas, ¿cierto? Y dijeron, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer con esta gente? Las Naciones Unidas dijeron, ellos allá tienen un terreno, constituyeron a Israel como Estado. ¿Y qué es lo que decía ahí, Marta? ¿Qué es lo que decía ahí? Ya está por regresar. Cuando Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra en el templo y el templo iba a ser, dijo que también ahí se cumplieron muchas profecías, unas que estaban en el Antiguo Testamento, unas cosas que Jesús dijo y que iban a ser esparcidos por todo el mundo, pero después con esta profecía que estaba en Ezequiel, ellos van a regresar. Israel es proclamado como Estado el 24 de... Yo tenía la fecha por aquí. No, la tenía en los otros apuntes. Sí, en 1900. ¿Ah? Sí, 1948. Es proclamado Estado. O sea que se cumplió esa profecía. La historia también hay muchos, muchos. Aquí me puedo quedar toda la noche diciéndole cosas que se han cumplido ahí. Argumento moral. Pues sabemos que el tratado de moral más claro es ¿cuál? La Biblia. Entonces, no voy a tener... Dale, Dylan. Entonces, dice, Dios a través del Espíritu Santo nos ayuda a vencer el pecado y así somos persuadidos de su existencia. Ya esto es cuando nosotros ya recibimos al Señor, entonces el Espíritu Santo ya lo podemos percibir mejor, ¿cierto? Por eso la Biblia habla de que estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados y fuimos ¿qué? Traídos a la vida, ¿cierto? Hablando de lo que era el espiritual. Dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El glorioso evangelio. Ahorita que la iglesia salió en diciembre a hacer esto con la fundación, el glorioso evangelio.
A veces nos detenemos y pensamos que sí, la Biblia no es para la iglesia, pero cuando la iglesia se va a las calles, cuando la iglesia se va a esos lugares en los que nadie llega, es cuando empezamos a transmitir eso que Dios nos ha dado. Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación del evangelio. Aquí se para un loco todos los domingos, ¿cierto? Aprenderme. Me gusta, Pablo escribió la locura del evangelio, porque es que el evangelio es la buena nueva. O sea, el evangelio no tiene que ser una carga. El evangelio tiene que ser algo que te libere, algo que te. Por eso Jesús decía, mi yugo es que ligero. Entonces, esta locura del evangelio que se predica aquí. Por eso la predicación de Pablo fue con demostración de poder y de espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Mira que aquí Pablo ya estaba hablándole a unas personas que tenían en cuenta el conocimiento. Se te va a acercar gente con mucho conocimiento, pero la Biblia dice allá en Corintios que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y cuando tu espíritu está conectado al de Dios, la sabiduría humana, dice la Biblia que avergonzará al más fuerte, al más sabio, al más fuerte y al más pobre. Entonces, no tengas por poco lo que Dios hace contigo. Dale, dile. ¿Cuánto queda? ¿Qué hora es? Uy. Teorías humanas sobre la existencia de Dios. Teorías humanas erróneas sobre la existencia de Dios. Erróneas. El politeísmo, creencia en varios dioses. Ya esto, pues, ya lo mencionamos ahorita, ¿cierto? Lo que es allá en la India, pan de cada día. El panteísmo, todo lo creado es Dios sin personalidad. El piano es Dios, el celular es Dios, la mesa es Dios, el árbol es Dios, Dios no tiene persona, Dios no tiene nada que ver conmigo. Eso es lo que hace el panteísmo. Deísmo, un Dios creador impersonal. Sí, yo reconozco que hay un Dios, pero ese no tiene nada que ver conmigo y no tengo nada que ver con él. Eso es lo que cree un deísta. Materialismo, cree que Dios está limitado por la materia. Sí, Dios existe, pero mira que él no puede mover esta mesa, mira que él no puede mover esto. Entonces, eso es lo que piensa el materialismo. El ateísmo es una negación de la existencia de Dios. Negar a Dios es una forma de confesar que Dios existe. Eso está bueno. Porque solo se niega lo que existe. Bueno, siempre hay uno que se proclama ateo y no sabe lo que está diciendo. Evolucionismo es una hipótesis, no ha sido demostrada. Charles Darwin estaba hablando, era de... que es un tema de física, yo no me voy a quedar aquí. Tenemos 5 minutos, entonces, siguiente. Bueno, ahora aquí vamos a hablar de algo, en estos minuticos que quedan, antropomorfismo y antropopatismo. Aquí el domingo, el pastor estaba diciendo que nosotros tenemos que verle la espalda a Dios, ¿se acuerdan? Entonces vamos a leer para entender eso. ¿Cómo así que Dios tiene espalda? Si Dios es espíritu. Hoy vamos a aprender eso. Dice, antropomorfismo. Cuando se describen las características de Dios en el lenguaje humano, se usan frecuentemente con la relación al cuerpo y sus distintas propiedades con relación a Dios. Ejemplo, mi Padre que les dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dios tiene mano. Pregunto, ¿Dios tiene mano? ¿Ah? Ahora, sigamos, ahora les respondo.
Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente, has hecho esto porque aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Estos son antropopatías. ¿Qué pasa con este tema? Dios no tiene mano, Dios no tiene dedo, Dios no tiene pie, Dios no tiene boca. Sería irracional pensar que Dios tiene mano. Sería mal decir, o sea, expresarse mal diciendo que Dios tiene espalda o que Dios tiene. Pero ¿qué pasa? El concepto, vamos al concepto. El concepto, ¿qué es lo que está diciendo? Que Dios en su perfecto amor, para poder comunicarse con nosotros y para que nosotros podamos entender parte de su naturaleza, Él nos habla con cualidades que nosotros podamos entender. ¿Ok? O sea, no está mal dicho decir que yo le tengo que ver la espalda a Dios, eso no está mal dicho. Simplemente yo tengo que entender es el mensaje que Dios me quiere transmitir a través de ese antropomorfismo. Me estoy haciendo entender. Cuando Moisés dijo que Dios escribió las tablas con el dedo de su mano, o sea, Dios en ese momento, yo me imagino a Moisés, veía una vaina que yo no puedo, la Biblia dice que el dedo, pero eso fue lo que Moisés escribió, porque era lo que Moisés estaba en su mente, lo que podía, digamos, de alguna manera él lograr comprender de lo que Dios estaba haciendo. Él de pronto, yo me imagino, no sé, veremos varios escenarios, Dios con un rayo escribiendo ahí, Moisés decía que era el dedo de Dios, ¿sí? O de pronto solamente la pared, la piedra empezó a escribirse sola y Dios y Moisés dijo, no, es la mano de Dios, pero es un antropomorfismo, ¿sí? Dios escribiendo, Dios hablando, o sea, no está mal entonces decir que Dios me habla, que Dios tiene una mano, que Dios me lleva de su mano, camina conmigo, agarra mi mano. Eso no está mal decirlo. ¿Ok? Creo que quedó claro, ¿cierto? Diga. Juan. Dice que en medio de las 7 candeleros vi a uno semejante al hijo del hombre vestido con ropa que estaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como nieve, sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce. Dice su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, su boca salía una espada. O sea, Jesús revelándose a Juan tal y como es ahora. Entonces, digo yo que sí podemos decir que tiene todo eso. Sí, es como te digo, no está mal, sino que nosotros tenemos que entender lo que estamos diciendo, ¿sí? Ya hoy podemos decirlo con más libertad, porque ya tenemos el conocimiento, ¿ok? Ya ahí, cuando estudiemos Apocalipsis, vamos a meternos más a fondo de eso, de cómo está Jesús hoy en día en cuerpo glorioso. Nosotros un día estaremos en cuerpo glorioso también. Ya él fue glorificado. Él simplemente, nosotros algún día estaremos glorificados también. Y el antropopatismo atribuye a Dios las emociones humanas. Y Dios se puso triste. ¿Sí? Y Dios se conmovió. ¿Se han escuchado esos versículos, cierto? No los quise poner porque hay muchos. Y Dios tuvo misericordia. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, ya no le estamos atribuyendo parte física, sino que emociones. Entonces, el mismo principio. ¿Será que Dios se pone triste
como digamos, en el contexto humano, o sea, Dios se entristece como nosotros. ¿Usted qué piensa? Aquí no hay... ¿Ah? ¿Cómo? Exacto. Nosotros no podemos decir que Dios se puso triste en el sentido de que, ay, ahora, digámoslo de alguna manera, como lo hemos visto siempre, de que si tú haces esto, Dios se pone triste, el espíritu se entristece. Eso lo dice la Biblia. Yo no voy a contradecir lo que dice la Biblia, simplemente lo que les quiero explicar es que eso es una manera de hacerte entender también de que Dios Dios no se afecta con lo que nosotros hacemos. Eso es lo primero que tenemos que entender, ¿sí? O sea, Dios no se afecta porque yo hago esto o deja de hacerlo. Porque si yo no lo hago, la Biblia dice que las piedras hablarán. O sea, Dios no se afecta por lo que yo hago o dejo de hacer. O sea, Dios no es como nosotros. Ay, que si no me traen esto, no. Entonces, cuando hablamos de antropopatismo, estamos hablando de que Dios, tratando de comunicar cosas de Él, nosotros podemos entenderlo mejor. En la próxima clase vamos a hablar de este tema un poquitico más, porque allá vamos a hablar, pasa para ahí, creo que lo tengo ahí. En la otra vamos a hablar de la personalidad de Dios y vamos a hablar de los atributos de Dios. Entonces ahí vamos a tener como que más leña para echarle a este asunto, porque esto es como complementario. O sea, mira que una clase se termina y queda como mierda, y esto que no, porque es que allá lo vamos a profundizar más. Cada vez que vamos avanzando, por eso les decía, de pronto piensen bien el tema de los que dije que van a estudiar conmigo, porque de pronto tú dices, ay, las dudas se van resolviendo aquí en el camino, ¿sí? Entonces, ponme la anterior, Dylan. Entonces las otras religiones que dicen de Dios, pasar por ahí, del Padre o de Dios como Dios. Existen 5 grandes religiones en el mundo, pues son, incluyendo el cristianismo. Cuando se habla de cristianismo, se entiende el cristianismo católico y protestante. Entonces son las 5 mayores religiones, incluyendo el cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo y el budismo. Pues el judaísmo, con respecto a quién es Dios, ellos la tienen más clara que nadie. Pero se quedaron en el Antiguo Testamento y, como dicen en Cartagena, se echaron a perder, porque la revelación misma de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. Eso, cuando hablemos de Cristo, van a ver si te van a volver loco aquí. El Islam también tiene un concepto de Dios. Acuérdense, ellos lo manejan como Alá. Cuando usted le dice a alguien, ojalá venga fulano, está diciendo que Alá permita que venga. Esas son cuestiones. Tenemos influencia de muchos árabes que se vinieron a vivir aquí, de gente allá del Líbano y todo eso. Entonces, nuestra cultura ya, decimos términos que hoy en día, uno como que, a mí un día me regañaron, ay, no digas ojalá porque es que están pidiéndoselo a Alá. Yo no lo estoy diciendo en ese sentido, y eso hace parte del lenguaje. Y se ponen religiosos, espirituales ahí, espiritufláuticos. El hinduismo, ya hablamos bastante de eso. Y el budismo, ellos de Dios, como Dios, no tienen, digamos, no tienen una concepción de Dios, porque para ellos Buda es más que un Dios. Buda es un modelo al que yo puedo llegar. Eso es lo que dice el hinduismo. O sea, ellos de alguna manera no es que veneren a Buda, porque cuando tú estudias bastante ese tema a fondo, tú no compras el budita y que sobre la barriga para que te dé plata, dicen ellos. Entonces, eso va más allá. Ellos lo que buscan a través de Buda es perfeccionar tu espíritu y tu alma a través de la vida como él lo hizo. Entonces, ese es otro cuento. Pero como Dios, concepción de Dios como tal, así como nosotros lo conocemos, no. En cambio, estos dos de aquí, digamos que son los que más cercanos están ahí.
La otra, Dila, la próxima clase entonces vamos a ver cómo vivimos a Dios. Entonces, como ya sabemos que Dios sí existe, porque ya tenemos una serie de argumentos, ¿cierto? Ya tenemos unos argumentos claros. Vamos entonces a estudiar su personalidad, algo que Joaco ha venido trabajando aquí, que son los nombres de Dios, y vamos a hablar sobre los atributos. Hay unos atributos que son comunicables y unos que no son comunicables. Eso lo vamos a aprender en la próxima clase. ¿Será que Dios es eterno? ¿Ese es comunicable o incomunicable? Bueno, eso lo vamos a aprender. Entonces, a ver, ¿quién tiene ticket hoy? Brian. ¿Lo vas a guardar o lo vas a acumulable? Ah, no, pero espérate, yo voy a darle dulcecitos a los que participaron hoy. Ah, ve preguntando, no te preocupes. Tú participaste, tú participaste, tú participaste, tú, Peto. Ajá, te ibas a preguntar algo. Pregunta que yo puedo escucharte y no te atiendo. Ah, yo te pregunté. Ajá. Ajá. Dios nos creó a su imagen y semejanza. No está hablando de cuerpo. Está hablando de esencia. O sea, acuérdense algo, espérate ahí. Nosotros fuimos creados con un propósito. No para ser como Dios, sino para adorar a Dios. Se nos dio unas manos con un propósito. Se nos dieron unas piernas con un propósito. Claro, ¿eh? Hebreos capítulo 4, ajá. Que no tenemos un sumo sacerdote, sino uno que se compadece de nosotros porque sufrió y padeció lo mismo. Uh-huh. Uh-huh. Ajá. La pregunta. De Jesús. De Jesús. Ajá. 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 Tiene conciencia de que vivió siendo humano y sigue siendo igual de consciente, siendo ya exaltado, porque ese mismo Dios de Jesús va a ser diferente a la experiencia humana. No, estás fallando en algo ahí. Dios no es indiferente. Es que cuando estudiemos a Cristo, cuando estudiemos al Hijo, nos vamos a dar cuenta que hay un principio que se llama la unión hipostática, que decía que Él era 100% Dios y al mismo 100% hombre. O sea, Él tenía los atributos divinos de Dios, pero eso lo vamos a estudiar ya. Si me pongo a explicarlo aquí, nos salimos de acá porque eso allá le vamos a dar tela corrida. Así que no te pierdas esa clase. Somos semejantes a él. Yo puedo
al final el cuerpo material no tiene vida, es esencia y se termina matando. Cuando él dice y soplé vida sobre mi aliento de vida, se quiere decir que hablando de que semejante, como tú dices, espíritu, es que ahí automáticamente este cuerpo recibió la esencia de Dios, porque mientras Dios no sopló esencia de vida o el aliento de vida, este cuerpo que él creó del barro y de la tierra no era Dios. Sí, así es. Y algo importante también, antes de la fundación del mundo, todos nosotros ya estábamos en el corazón de Dios. O sea, a Dios no se le ocurrió como que la fecha, espérate ahí, estamos ¿tú en qué año naciste, Brian? En el 92. Estamos en 1990, voy a hacer que se conozca el papá para que nazca Brian. Dios no se le ocurrió en el 90. Antes de la fundación del mundo, cada uno de nosotros ya estaba en el corazón de Dios, con una fecha, con un punto, con una coma, con todo. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros tengamos estos conceptos claros, desde antes de la fundación del mundo, para un tiempo, para un momento, para una temporada, para una época específica. O sea, que tienes un propósito en este tiempo. ¿Otra? Diga. Cuando la gente antropopatismo es atribuida a Dios la emoción humana, hablar de cuando la palabra de Dios dice como que Dios se entristeció, Dios se compadeció, pero no definiste y explicaste que la tristeza no es la misma para nosotros, pero yo conozco otro concepto de tristeza, o sea, en mi mente no cabe otro concepto de tristeza, ¿cómo interpreto esa palabra? Y para mí la tristeza es lo que yo toda la vida he disfrutado. Si no es así, ¿cómo puedo interpretar la tristeza de Dios? Bueno, ahí hay dos cosas. ¿Te iba a decir algo? En Noé, con Noé. Así como cuando le dijo a Moisés, vamos a hacer contigo porque estos manes son muy tercos. Así, ¿cierto? Como que, no sé, esto como que no salió bien. Pero mira, hay un ejemplo, en esa parte con Moisés, Dios no estaba simplemente, de corazón no lo estaba diciendo, ¿sí? Porque él lo que quería estaba era hablándole al corazón de Moisés para ver Moisés qué le iba a decir. Y Moisés salió muy blandito, el man que había matado a un egipcio. Pero bueno, las emociones, es que ese tema es las emociones, mira, hay una parte de la Biblia y ahí es donde nosotros tenemos que pararnos un momentito. Jesús crucificado, a punto de morir. Y hay una canción que cantamos mucho y que dice que y el Padre su rostro escondió. No sé si la conocen, ¿no? Entonces, imagínense esa escena. Está Dios en el cielo, Jesús crucificado, su hijo, el único, con un propósito más grande. O sea, cuando tú hablas de la tristeza de Dios con la mía, ¿cómo crees que se sintió el Padre ahí? O sea, no hay yo no le encuentro un techo ahí a ese asunto. Yo no le encuentro un techo de emociones, porque si tú te pones a analizar lo que Jesús hizo, lo que el Padre hizo con Jesús, que fue derramar toda su ira sobre su propio hijo que más amaba, que más no, que amaba, porque no tenía más. Entonces, nosotros ahí nos detenemos y decimos, bueno, cuando nosotros hablamos de esos antropomorfismos, tenemos que entender que las emociones de Dios no son, debemos decirlo así, dimensionalmente como las mías, colocándote este ejemplo. O sea, yo no creo, nosotros podemos ser muy humanos y los que tienen hijos de pronto dicen,
Lo que alguien nunca quisiera es que su hijo falleciera, y menos en tus manos y por tu culpa. O sea, por tu mano más bien. Entonces, cuando tú te pones a analizar eso, tú dices, oye, ¿qué hay en el corazón de Dios tan puro para que de alguna manera, miren esto, está haciéndole daño, pero al mismo tiempo lo ama demasiado? O sea, cuando tú ves emociones ahí, tú dices, ¿esto cómo es? Es como las dimensiones de Dios, es como lo que hablábamos al comienzo. O sea, vamos a tratar de comprender a Dios y vamos a tratar de entender a Dios. Y ahí vamos a quedarnos en muchos huecos. Uh-huh. Es una emoción natural del humano para nosotros es sacar el final de todo, la magnitud de lo que nosotros conocemos como natural. Uh-huh. Porque nosotros somos seres humanos, aunque tenemos esencia de Dios en nuestro espíritu, nuestra naturaleza humana nos limita de poder ver más allá. Okay. Entonces, Dios al ser Dios, al experimentar sus emociones, quizás de tristeza, dolor, diferente a las personas, podemos experimentar que Él tiene algo diferente a nosotros y Él puede ver las cosas de una manera completamente diferente a lo que nosotros experimentamos. Quizás es más tristeza en el momento, pero como Él ve más allá. No desenfoca. No desenfoca. Total. Como él es amor, o sea, él es completamente amor, gracia, él es favor, él es en su naturaleza divina, él es un ser divino, su ser espiritual es diferente. Por eso que nosotros, al recibir al Espíritu Santo en nosotros, podemos experimentar nuestras emociones de manera un poco diferente, porque podemos recibir de él ese espíritu que nos conecta a poder sentir de una manera diferente todo lo que nosotros sentimos. Por eso es que ahora cuando sentimos dolor, ya no sentimos que es el mundo, porque okay. sentimos al Espíritu Santo de Dios y nosotros podemos magnificar el propósito divino que Él tiene para nosotros. Entonces, quizás Exacto. Punto. Tienes tickets. Tienes 3 tickets por esta explicación. Guárdalo para la próxima. Mire, con esta terminamos. Les voy a dejar un anticipo de lo que vamos a dar la próxima materia, no en la próxima clase. No, ahorita en abril, en el otro módulo, en el hijo. Juaco estaba aplicando en estos días que Jesús estaba dormido en la barca, ¿se acuerdan? Jesús lo sabe todo. ¿Cierto? Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Esto es una pregunta que no me la tienen que responder ahora, ni nada, ni es para que me responda. Cuando Jesús hacía los milagros, cuando Jesús se movía en milagros, en profecía y todo esto, lo hacía como Dios o como hombre. Se las dejo ahí. Bueno, esa la vamos a responder allá cuando estudiemos al hijo. Bueno, ahorita, esa tiene un poco de ticket. Hay respuestas que tienen un poco de ticket. Bueno, la próxima clase entonces vamos a estudiar estos. Mire, aquí esta clase es bonita. Y por ahí me preguntó quién fue. Alguien me escribió que si él se había matriculado virtual, pero podía venir. ¿Quién fue? No vino al fin. Bueno, no vino. Pero sí, o sea, si la persona se matriculó virtual y dice, oye, hoy quiero ir porque me quiero ganar un dulce o quiero estar ahí, compartir un rato. Acuérdense que tenemos 50 cupos y actualmente hay 50 matriculados. Y entonces, o sea, matriculados inscritos.
Ahora mismo los que no han pagado están inscritos. Cuando pagues, estás matriculado. Son términos, son términos técnicos, pero hay que aclararlos. Si no has pagado, estás inscrito. Si ya pagaste, estás matriculado. ¿Ok? Y hasta el domingo tenemos plazo para matricularnos. Y ya como nos llegue como la última instancia el martes, que vengas aquí, que se te olvidó el domingo y el martes puedes cancelar. Ok. Ahí tú sabes que en los donde está el recipiente de las ofrendas hay unos sobres. Ahí tú puedes llenar el sobre y escribirle matrícula del cole y colocar tu nombre y todo, y ya cuando se haga la recepción se va a saber que, y eso se reporta, y ahí en la lista va a aparecer con verde que ya estás matriculado. Bueno, entonces oremos, nos vamos y le damos gracias al Señor. Padre, gracias porque hoy nos permitiste, Dios, conocer más de ti, Dios. Gracias porque ahora sí podemos comprender muchas más cosas de ti. Tenemos un conocimiento, Dios, que no es simplemente letra, es algo que nosotros vamos a utilizar para acercarnos más a ti genuinamente, Señor. Por eso te pedimos, Dios, que cada día nosotros podamos seguir creciendo en este conocimiento, podamos seguir conociéndote más a través de estas clases, Dios. Te pedimos, Señor, que en este tiempo nos lleves en bien a nuestros hogares y podamos disfrutar de algo muy rico ahorita que lleguemos a la casa. Amén. Chao.